¿Qué tal, amigos de Último Estreno? Felicidades a todos y a todas. Hoy tengo que congratularme porque es 15 de octubre de 2018. ¿Qué tiene de especial esta fecha? Bueno, hoy se cumplen 29 años de la emisión del primer programa de Último Estreno en las ondas de Radio La Isla, la radio de San Fernando en la provincia de Cádiz, que por aquel entonces su capacidad de emisión superaba digamos que la zona de la bahía de Cádiz y llegaba a muchas otras poblaciones de la provincia gaditana. Y de ahí no teníamos internet por entonces, no emitíamos por internet ni muchísimo menos hace 29 años. Pero por aquel entonces, como ya muchos de vosotros sabéis, pues el programa Último Estreno era uno de los más afortunadamente esperados en la parrilla de programación de las emisoras, no solamente de la radio de nuestra ciudad, sino en las emisoras de la provincia gaditana. Bueno, he querido hoy, en este 15 de octubre, tener un pequeño homenaje con Último Estreno y un pequeño homenaje con todos vosotros, recordando ese 29 cumpleaños. Ya son años, ¿eh? Ha habido cine, ha habido películas, han pasado muchas cosas, han nacido actores, han fallecido otros, cineastas de todo tipo, han sucedido muchas cosas desde el año 1989 hasta ahora, entre otras que yo estoy peor, que estoy más viejo, que estoy más calvo, que estoy más gordo, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de mí, sé que hay muchas personas que nos siguen en nuestro canal que en su día fueron oyentes de Último Estreno. Muchos otros se han enganchado últimamente. Pero hoy quiero rendir un homenaje a esas personas que en el año 89, en el año 90, en el año 91, en el 94, 95, 99, hasta el año 2005 que se emitió Último Estreno, a todas esas personas que estuvisteis ahí detrás del aparato receptor escuchando el programa de cine. Hoy quiero recordarlo y quiero dedicarle un sentido homenaje a todas esas personas, a todos vosotros. Cada 15 de octubre me acuerdo muchísimo de Último Estreno. En estos últimos años lo he recordado en mi mente, lo he puesto en mi Facebook y desde hace prácticamente un año, que cumpliremos en enero, que hemos puesto en funcionamiento el canal de YouTube de Último Estreno, pues por ser el primer año quiero recordarlo de una manera especial. He pensado cómo lo hacíamos. Bueno, aparte de esa cantidad de fotografías que de determinadas épocas tengo de Último Estreno, que ahora a continuación, mientras os estoy contando, os la estoy ofreciendo. Esta primera, por ejemplo, que veis, se admite cualquier cachondeo con nuestras caras. Es precisamente de pocos meses después de iniciarse el programa Último Estreno en octubre de 1989. Este es el primer equipo. Ahí está José María Romero, que era el técnico que teníamos en los controles de producción del programa. Yo, con esa camisa maravillosa que veis, y Juan Ramón y Juani, que son dos buenos amigos que colaboraron, fueron los primeros colaboradores del programa Último Estreno, comentando películas y todo eso. Aquí, como veis, haciendo un poquito el ganso en los estudios antiguos de la calle Gran Vía de Radio La Isla. Quiero deciros también que este espacio de hoy, 15 de octubre, es un poco friki. Es decir, hoy no vamos a hablar de una película universal que todo el mundo ha visto o que va a ver, o de un tema que influye universalmente en el cine. Lo digo porque es muy probable que muchos de los que nos están viendo estén ahora flipados porque no sean antiguos oyentes de Último Estreno, sino que se hayan incorporado, insisto, y digan que qué está ofreciendo este tío ahora. Es decir, esto es un programa, un microprograma, un espacio de unos minutos para bastante iniciados en la materia. Es un homenaje a ese programa Último Estreno de aquella época que quizá muchos no lo seguían y que a lo mejor pues no casáis con lo que estoy diciendo. Es decir, que lo advierto desde el principio, que esto es un pequeño homenaje que el programa, y a la gente que sé que hay muchos que siguen el programa, que siguen mis redes sociales y que recuerdan Último Estreno. Lo digo para que no, para que no quede la cosa como un poco como un ejercicio de, digamos que de onanismo cinematográfico, en donde yo me ensalzo, en donde ensalzo el programa. Simplemente es recordar esos momentos de lo que supuso para muchos de vosotros. ¿Y por qué? Porque ahora os voy a ofrecer unas cosas que ya veréis cómo os va a gustar mucho a aquellos oyentes de aquella vez. Bueno, ¿habéis visto esa foto, no? ¿Habéis visto algunas fotos? Bueno, ahora os ofrezco algunas otras fotos de esas etapas diferentes en las que Último Estreno estuvo en la programación y fue programa pionero y programa cabeza en la provincia de Cádiz de lo que fue la información cinematográfica y la particularidad de ofrecer muchísimas cosas relativas al séptimo arte y la emisión en directo de festivales de cine.
desde el de Sitges, que ahora precisamente hace poco, hace unos varios días ha terminado, hasta Huelva, hasta el propio Festival de Cádiz, San Sebastián, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué he pensado como homenaje a todos vosotros en esta jornada? Bien, en mi ingente, gran archivo guardado, que ya no sé dónde meter, de material de todo tipo, informativo, por mi profesión, cinematográfico, por el programa, etcétera, etcétera, guardo centenares, os lo digo en serio, os lo voy a enseñar ahora de una pasada, centenares de cartas que por entonces enviaban los oyentes y las oyentes de Último Estreno. Antes no existía el correo electrónico de la manera que hoy lo concebimos. Bueno, ni en el año 89 ni 90 existía el correo electrónico, ni como lo concebimos, ni como no lo concebimos. Durante aquellos años, la manera que un aficionado a un programa de radio tenía de contactar con el locutor era marchar a la radio, ir a la radio, hablar con él o escribirle una carta. Bueno, pues nosotros tenemos cartas, yo tengo cartas guardadas, centenares, he hecho una selección. Centenares de cartas guardadas de oyentes, procedentes de San Fernando, por supuesto, Jerez, Algeciras, Sanlúcar, Rota, Puerto Real, Cádiz Capital, Sevilla, no sé si lo he dicho, en fin, una cantidad ingente de cartas que hoy pues parece un material un poco vintage, porque claro, ¿quién escribe hoy una carta para mandar a algún sitio? Todavía hay mucha gente que escribe cartas, pero cartas a la radio no se suelen escribir. Pero tened en cuenta que por aquel entonces, estamos hablando de hace 29 años, de hace 20 años, las cartas era un sistema muy habitual de contactar con alguien y en un programa de radio más, con el presentador o el director de ese programa. Bueno, he rescatado esas cartas que tengo guardadas. Quiero durante los próximos minutos mostraros algunas de ellas, no vamos a detenernos, pero sí mostraros algunas pinceladas de esas cartas a través de la cámara para que veáis cómo escribían, lo que decían, el tipo de letra, los nombres de algunos de esos oyentes que escribían, qué es lo que decían. Claro, eso nos llevaría 4 o 5 horas, no ese es el objetivo. Voy a hacer un flash de pasada muy rápida por esas misivas en donde decíais tantas cosas, en donde alababais el programa. Algunos me echabais un rapapolvo también con algunas de las cosas que hacía en el programa, por algunas actitudes, por algunos comportamientos, siempre con el cariño que aportabais vuestra opinión. Bien, pues esas cartas es el legado, independientemente de la información cinematográfica que yo tenga de las películas de aquella época o el material documental. Esas cartas son el legado más emotivo, más cariñoso, más agradable que de vez en cuando veo, que conservo de aquella época. Cartas de oyentes masculinos, de oyentes femeninos, cartas de jóvenes de 19 años, cartas de personas de 50 años, cartas de todo tipo. Y con esa entrañabilidad que me supone mostraros esas cartas, mostraros este pequeño reportaje que vais a ver a partir de ahora, de esas misivas que me mandabais, quiero celebrar con vosotros y brindar por este 29 cumpleaños de Último Estreno, que ya no existe desde hace años en antena, pero que existe en nuestros corazones, en muchos corazones de los aficionados al cine de la provincia gaditana, y también que existe en nuestros ordenadores, en nuestras computadoras día a día, gracias a las tecnologías que hay hoy día, gracias al canal YouTube, gracias a Facebook, gracias a las diferentes redes sociales que hoy nos conectan. Muchos de vosotros ya erais oyentes de Último Estreno en aquella época. Seguro que algunos tenéis alguna carta de las que voy a mostrar a continuación. Bueno, quiero decir que en algunos de los sobres que vais a ver hay nombres y hay direcciones. No enfadaros, son direcciones de aquella época. No sé si me vais a denunciar algunos por no incumplir con la ley de protección de datos. A lo mejor no tenéis suficientes enemigos como para que os pillen esa dirección y os manden una cabeza de caballo como El Padrino. Espero que no, así que nadie se moleste porque en algún sobre, alguna carta, salga un poquito más que el nombre de vosotros, de las personas que escuchabais Último Estreno y que lo toméis con total cariño. Sobre todo, pues eso, lo que son los remites de esas cartas. Que disfrutéis de ella, de los comentarios que vais a ver. De todas maneras, os voy a enseñar algunas cosas. Por ejemplo, esto que veis aquí es una cinta cassette. E incluso hoy a los más jóvenes ni les suena lo que es esto. Como veis, es
una cassette en donde está grabado algo muy particular. Si veis en esta carátula, pone programa de cine Radio La Isla número 1. Y abajo, 15 de octubre de 1989. Aquí está grabado el primer programa que se emitió en Radio La Isla de último estreno. O sea, está conservado. Yo, cuando hacía el programa en los años sucesivos, cuando llegaba el 15 de octubre, siempre ofrecía una parte del programa, el principio del programa, para que vierais cómo yo presentaba ese primer programa. No lo voy a hacer ahora porque me da una vergüenza enorme, porque es que es verdaderamente patético cuando uno se sienta por vez primera en la radio, empieza a hablar y suelta, bueno, pues cosas cuando uno no estaba todavía preparado, o cuando uno, si me quitáis 29 años, con la edad que tengo, pues imaginaos con la edad con la que me senté por vez primera ante un micrófono, ¿no? Para hablar de esto del cine. El programa siempre fue muy gamberro desde el principio. Pero claro, el primer programa imponía. Esto está como oro en paño aquí conservado. Es el primer programa. Tengo muchos programas grabados. Aquí detrás, a lo mejor no lo veis, pero detrás pone algunas cosas como de lo que se habló en el primer programa de radio, último estreno. Por ejemplo, se pusieron temas como la banda sonora de Extraños en la Noche, Batman, se puso la banda sonora de Blade Runner, se hicieron comentarios de las películas que se estaban poniendo en el Cine Almirante por entonces. Os recuerdo que el único cine que existía en San Fernando era el Cine Almirante. Y os recuerdo que cuando se empezó a emitir último estreno, en el año 1989 no existían las cadenas privadas de televisión, ni siquiera existía Canal Sur. Es decir, solamente se hablaba de las películas de la primera, de la segunda cadena, y conforme avanzaron los meses y avanzó el año después, en el que prácticamente no hubo diferencia entre la apertura de Canal Sur, de los canales autonómicos, y la apertura de los canales privados, empezó la contraprogramación. Es decir, en el teleprograma que todos consultábamos, enseguida nos íbamos a ver qué películas se ofrecían. Nosotros en el programa lo contábamos, pero es que resulta que apareció la contraprogramación, que las cadenas de televisión, para pisarse unas a otras y para sorprender, en lugar de anunciarla, en lugar de emitir la película que había anunciado, emitía otra, mucho más moderna, y dejaba la otra cadena pues con el culo al aire. Claro, si tú tenías un programa una vez a la semana y tú comentabas la cartelera de televisión, como le decíamos, las películas que podemos ver en la televisión esa semana, y después no se ofrecía ni una, no se daba ni una, pues los primeros 6-7 meses los estuvimos comentando. Después quitamos la programación de la televisión y ya no la ofrecimos. ¿Por qué pone aquí en esta carátula, bueno, a lo que os decía, paréntesis, las películas que se ofrecían en el cine por aquella época fueron, por ejemplo, pues Atracción Diabólica, que creo que era de George A. Romero, se acababa de estrenar Arde, Mississippi, de Alan Parker, una de las de Pesadilla en Elm Street también. Bueno, no sé, aquí se hablaba también de que en el primer programa habíamos hablado algo de 2001, Odisea del Espacio. Drogadura para el primer programa. Bueno, independientemente de esto, ¿por qué pone aquí en la carátula de la cinta programa de cine en Radio La Isla y no pone último estreno? Porque el programa último estreno no se llama último estreno hasta 5 o 6 meses después. Cuando se empieza a emitir el programa, no hay un nombre de programa. El programa de cine de Radio La Isla no tiene nombre. Se empieza a emitir el domingo a las 10 de la mañana. Claro, cuando uno tiene 20 años y llega el domingo por la mañana a la radio a hablar de cine, venía yo y mis colaboradores veníamos de un sábado por la noche. Claro, no es lo mismo cuando uno tiene esta edad que cuando uno tiene 20 años. Así que entrar en la radio no a las 10, que era cuando empezaba el programa, sino por lo menos 3/4 de hora antes, para tener el papeleo preparado, para todos los discos preparados. No había CDs, eran discos de vinilo. Es decir, aquello había que prepararlo, hablar con el controlista antes, explicarle con José María Romero, al que mando un enorme afectuoso saludo desde aquí. Claro, había que estar a las 9:15 en la emisora de radio. Fijaos la hora a la que uno un domingo se tenía que levantar para ir a la radio a hablar de cine durante 60 minutos. Así que el programa de radio un domingo por la mañana, primero, era una cosa un poco molesta para los que éramos jóvenes. Y segundo, no era tampoco una hora como para escuchar un programa de cine.
y más un programa de cine que no pretendía hacer una radiofórmula, sino pretendía hacer ser un poco gamberrillo y un poco en donde las llamadas de los oyentes pues conectaran conmigo y en donde pudiéramos hablar, pudiéramos discutir, a veces con un tono más alto de lo normal sobre películas, en donde pudiéramos poner bandas sonoras que no fueran tampoco las canciones habituales que un domingo por la mañana queremos escuchar en una emisora de radio. Claro, si ponías una banda sonora de Alex North o de Bernard Herrmann a las 10:05 de la mañana de un domingo, pues ya me diréis, quien conectaba la emisora de radio y de repente estaba escuchando, pues en lugar de una canción típica de aquella época, una canción de Radio Futura, una canción de cualquier grupo de los que en aquella época se llevaban, de repente lo que podían escuchar en la radio era que podía sonar pues las atmósferas de 2001. No era una hora para un programa de radio, porque llegábamos absolutamente con la cara descompuesta y con la voz un poco aguardentosa, y porque tampoco la audiencia a esa hora. Existía un programa de música de cine anteriormente, durante el año anterior, que solamente era de música, que era a esa hora. Era precisamente con la persona con la que lo llevaba, era con la que yo iba a hacer este programa, y le propuse hacer un programa de cine que no solamente fuera de música, sino de mayor contenido. Pero al final pues no lo aceptó, y me quedé yo haciendo un programa que no era solamente de música, ¿no? Y de ahí surgió lo que después, al cabo de los 5 o 6 meses, se iba a llamar Último Estreno. El programa, yo luché mucho desde el principio para que en lugar del domingo el programa se pasara a las noches, y ya se pasó al jueves, y del jueves se pasó al martes, siendo jueves y martes, y después incluso durante varios años estuvo jueves, martes y domingo, con la edición del domingo en donde solamente era música de cine. El resto era más información general, llamadas, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, al final me enrollo, yo quería ofrecer lo de las cartas, al final empiezo a hablar y todo eso. Lo que os decía, que fue después, al cabo de los 6-7 meses, 5 o 6 meses, no lo recuerdo, ya metidos en el año 1990, cuando Último Estreno se llama Último Estreno. Al principio se llama programa de cine en Radio La Isla. Es como cuando tienes un animal y en vez de ponerle una mascota, en lugar de ponerle un nombre, pues su nombre es: quítate de ahí, no te subas de la cocina, quítate de la mesa, quítate del sillón, haz el favor, no te roces más. Pues igual, el programa de cine de la radio. No había programa, no había nombre, y bueno, y Último Estreno, creo recordar que el nombre no es mío, el nombre se lo pone Pepe Bouza, que es periodista, al que desde aquí también mando un saludo si me está oyendo y se me está escuchando y viendo, y que era el jefe de programa de programación de la radio por aquel tiempo. Después fue Emilio Hurtado, al que le tengo un enormísimo cariño y al que le deseo toda serie de parabienes ahora que he regresado a la radio para volver en las labores de dirección y de jefatura de programas. Bueno, desde aquí, antes de ver las cartas, un afectuoso saludo también a los colaboradores que tuve. A todos, o a casi todos, desde el año 1989 hasta el año 2005. Ellos saben perfectamente quiénes son, y algunos siguen siendo enormísimos amigos con los que comparto muchísimas cosas, y uno de ellos, como es Francisco Belizón, gran amante de la música de cine y gran conocedor del mundo de las bandas sonoras. Dentro de apenas una semana nos vamos a Londres a escuchar a John Williams en concierto, nada más y nada menos. Así que la amistad viene de muy lejos desde entonces, desde el programa Último Estreno. Bueno, que me pongo en plan abuelo cebolleta. Lo que os quería decir, lo de las cartas. Fijaos, por ejemplo, en algunos oyentes los que nos decían, fijaos en estas. Estos son solo algunas sacadas del archivo, seleccionadas de un montón, pero de esas primeras. Esto es como cuando había un sorteo y había una urna, un montón de cartas, y se saltaban al aire y se cogía una y era el galardonado. Pues yo tengo cajas enteras de cartas de oyentes del programa, desde cartas de tamaño normal hasta, bueno, pues qué os cuento yo. Fijaos este sobre, ¿no? Por ejemplo, con cosas tan estupendas y tan maravillosas, porque también celebrábamos aniversarios, ¿no? Aniversarios de cumpleaños del programa, y bueno, había quien por entonces mandaba pues hasta postales como esta, grandes, felicitándonos por el programa, ¿no? Por el cumpleaños del programa, ¿no? Unas cartas estupendas y maravillosas que bueno, pues no, la mayoría de estos oyentes no llegué a conocerlos. Algunos sí se atrevieron a ir al programa, otros no. Y hay cartas desde nos sugieren cosas, fijaos, todo tipo de folios, como se escribían
esas cartas a mano, los hay también que todavía teníamos correo en los últimos años y nos llegaban algunas por correo, ¿no? O cartas que participaban de cuando hacíamos los sorteos de las mejores y peores películas del año. También había cartas que nos sugerían cosas para el programa. Y como os digo, a modo de homenaje, os ofrezco ahora, fijaos, con crismas y todo, crismas por Navidad, cosas. Los hay que se curraban las cartas. Los que opinaban sobre las películas y te ponían la caratulita de la película recortada de un periódico y te la ponía ahí, ¿eh? O sea, no hay cosa, esto tiene un trabajo, ¿eh? Cadena perpetua, esto tiene un trabajito, este oyente, ¿eh? Tiene unas cosas tremendas, ¿no? Los hay que participaban en los Oscars, en las porras que hacíamos, y venían las cartas con sus Oscars arriba, con las pegatinas de los Oscars. O sea, una cosa con un cariño enorme que nunca los sistemas actuales pues van a, creo yo, que van a suplir, ¿no? Por ejemplo, felicidades por los 8 años de último estreno en esta santa casa de un oyente que se hacía llamar el oyente ventríloco. Durante años nunca supe quién era el oyente ventríloco, pero mandaba cartas a mansalva y pues nos hacía cosas como esta, ¿no? En fin, maravillas que de verdad, como homenaje, ahora sí, ya me callo, os lo ofrezco recordando los 29 años de último estreno. Por todos vosotros, por los que vais a aparecer, por las cartas que no llevan nombre y por esas cartas que sí tienen esos nombres detrás en el remitente, va este microespacio, va este programa y va el recuerdo de todos vosotros, porque erais los verdaderos protagonistas de último estreno, no yo, que era un mero transmisor, a veces cascarrabias, a veces de una manera peculiar, particular, pero de veras que el cine y vosotros erais los protagonistas de último estreno. Por todos vosotros, en este recuerdo, muchas felicidades.
Chao.